Yo lo que tengo entendido es que vamos a tratar hoy de fijar unas fechas tentativas para el trabajo de campo de las mugas de la colindancia. Habíamos sugerido inicialmente el mes de febrero, porque pensando un poco en que pase la temporada de lluvia, ¿verdad? Y apostando a que febrero sea un poquito más seco. Como quiera, lo que me gustaría es que saber también quiénes estarían dispuestos a participar. Les advierto que el trabajo, o sea, el acceso a los lugares no es difícil. El trabajo de campo como tal, pues lo que conlleva son las cosas básicas del trabajo de campo en la arqueología, que es una vez uno localiza el lugar donde estuvo localizado este monumento, demarcar el área en cuadricularlo con curricán y empezar a excavar, que se puede utilizar hasta una azada poco a poco para tratar de ver si no existe la estructura y está dispersa, por lo menos los materiales que están dispersos, ir localizándolos y tratar de levantar unos planos de la distribución de los materiales para ver el comportamiento desde el punto de vista del monumento, ¿sí? Bueno, la información que tengo es que fueron de mampostería. Dicen que hicieron unas columnas de material, que significa que fueron hechas de ladrillo, piedra y argamasa. Pero había algo bien interesante, y es que colocaron en cada una de estas mugas una loseta de barro con la firma de lo que ellos le llamaban los actuarios, que son las que participaron en el trabajo de campo. Y si pudiera aparecer, aunque sea un pedacito de una de esas losetas, pues valdría la pena, sería tremendo hallazgo. Cabe la posibilidad también que con el transcurso de los años haya desaparecido mucho de esos materiales, pero siempre, por mi experiencia, queda algún vestigio. Y si se dio la práctica aquí, que yo les había comentado, de que en España se acostumbraba de que cuando se construían esas mugas, se hacía un hoyo que se rellenaba de carbón para manchar el terreno y entonces se levantaba el monumento. O sea que si no existe la estructura y siguieron la misma práctica europea, con toda probabilidad encontremos la mancha de donde estaba el linde. El proyecto de por sí tiene una gran importancia, indistintamente de que encontremos o no encontremos la estructura. Eso es parte del trabajo de la arqueología, ¿no? Evidenciar si existe o no existe. Y si existe, pues toda la información que podamos conseguir. A todo eso, pues es un trabajo lento, o sea, no es un trabajo muy ligero, tampoco significa que vamos a excavar muy profundo, porque ellos nos dan la profundidad y no excede los 3 pies. ¿De dónde estamos hablando? ¿Perdón? ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando por lo menos de 2 puntos. Uno a la orilla del mar, detrás de la pista de Tortuguero, en el barrio Yeguada, y otro en la colindancia entre Morovis, Manatí, Vega Baja, a la orilla de la finca de Pepe Aulet. Son los 2 sitios. Obviamente comenzaríamos con uno de ellos, posiblemente con el de la finca de Pepe Aulet, y después planificaríamos para el segundo. Es interesante, lo que conlleva eso es pues ropa cómoda, equipo liviano para trabajar, que por lo regular yo mismo lo proveo, y mucha paciencia y seguir instrucciones. El registro fotográfico es bien importante, aparte de que hay que hacer los registros también mediante dibujo de los hallazgos, recuperar material arqueológico que pudiera aparecer siguiendo los criterios de preclasificación que por lo regular se usan en la arqueología. Y finalmente, pues obviamente el informe, ¿no? La interpretación de los hallazgos. Eso sería un sábado. Eso es lo que yo quisiera saber, o sea, qué día es lo más conveniente para ustedes, porque para mí cualquier día. Sábado bueno. Sí. Sábado bueno. Si tenemos por ahí entonces un Calendario. calendario, vamos a poner por lo menos 2 sábados tentativos para la primera visita, ¿sí? Inclusive, de los grandes productores de azúcar del continente americano eran en las islas inservibles de los franceses. Haití. Bueno, Haití era la mina de oro de Francia. Haití era la joya de la corona, como Cuba. Haití con República Dominicana. Pero Haití permaneció así porque no se supo defender, ¿no? Ellos le pusieron Haití. español, imagínate. Porque si no estuviera ahora como Lo que nosotros. pasó a Haití fue una cosa bien terrible. Primero,
Haití era el país que más esclavos tenía. Era el productor principal de azúcar que había en el mundo en esa época. ¿Qué sucede? Cuando viene la revolución fue bien destructiva. Efraín. Bien destructiva, y destruyeron la mayor parte de los ingenios, quemaron los ingenios, y todo eso causó una crisis. Y si tú le sumas a eso el hecho de que hubo un presidente haitiano que se llamaba Alejandro Petón, que negocia con los franceses para indemnizar a los franceses por la pérdida de la colonia, cuando debió haber dicho a los franceses que los franceses eran los que tenían que pagarle a ellos por el daño que le habían hecho. Eso mantuvo a Haití en el subdesarrollo a tal extremo de que el capital que empezó a producir en esa época se fugó para Francia por culpa de Alejandro Petón. ¿Cómo tú le vas a pagar al que te hace daño? ¿Verdad que si no tiene lógica? Porque se sentían Entonces, ¿qué pasa? presionados. Ya eso estaba en el subdesarrollo. Y acuérdense que Haití no era solamente lo que nosotros conocemos como Haití hoy, era también lo que se conocemos como la República Dominicana. Porque los españoles no les importó sus súbditos, y con un tratado que hicieron con Francia, le cedieron la parte española a Francia, y cuando se independiza Haití, pues se independizó la isla completa. Pero primero vino por una invasión, que cogieron la parte que estaba deshabitada, porque los españoles, como usted dice, eran las islas inservibles. Una que estaba deshabitada y ellos entonces invaden. Hace el fenómeno de poblamiento sí, pero en el caso particular de lo que es la española, que es hoy en día Haití y la República Dominicana, la población haitiana era bien numerosa, pero la población en el área española era exigua, era bien poquita. Y entonces eso permite un control haitiano por mucho tiempo, hasta que a mediados del siglo XIX ellos se independizan. Pero la situación era tan frágil que inclusive hubo un presidente de la República Dominicana que quería anexarse a los Estados Unidos. Eso hubo en muchos sitios. Y entonces la parte norte... El primer Congreso de El Salvador le mandó una carta al Congreso americano. Pero es que eso hay que entenderlo. Es Pero que también en esos pasa en momentos Sicilia. los Estados Unidos representaban el desarrollo, ese era el concepto ideal de lo que era el progreso en aquella época. Inclusive en Puerto Rico, cuando se cuaja ese movimiento a favor de la independencia de Puerto Rico en el siglo XIX, la mayoría de los independentistas puertorriqueños querían que Puerto Rico se independizara de España para ser territorio de los Estados Unidos, Estado, ¿no? Parte de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esos momentos los Estados Unidos representaban el país ideal en términos de desarrollo económico y de libertades. No, era la joyita que Inclusive los Estados Unidos, ¿por qué ellos no convirtieron a Puerto Rico en Estado cuando lo invadieron? Porque en Estados Unidos había un sentimiento antiimperialista en esa época, hasta Woodrow Wilson. Ellos mismos no estaban de acuerdo con anexar territorios coloniales. Por eso le meten la enmienda Plata a Cuba, independizan las Filipinas. Y en el caso de Puerto Rico, pues nos dejaron que jamás nos anexaron. Porque es que ellos eran antiimperialistas. O sea, los Estados Unidos, según se van desarrollando, se desarrolla un fenómeno que le hemos llamado imperialismo, pero es lo que se llama más bien al principio un imperialismo intervencionista, que intervenía como un policía en los conflictos de los países, y luego como hegemónico, que era más bien aquí estoy, si se portan mal les paso los tanques por encima. Pero los Estados Unidos no es el típico imperio francés o inglés que controlan, y entonces en todas las monedas de los territorios británicos usted siempre ve la reina Isabel, porque ellos mantienen hasta en la comunidad británica los símbolos de la corona británica. Los Estados Unidos es otra cosa, es otro concepto distinto. Que de hecho, a mediados del siglo XIX, o sea, 1800, los ingleses captan mucho de eso, y a través del Parlamento se hace mucho de eso, que es, suba su bandera, ponga la banderita, busque el himno, bonito ese himno, y aquí está esto, pero el negocio es con nosotros. Te voy a prestar esto y tú me la haces. Ahí está la mancomunidad británica. Por las Malvinas. Por eso los ingleses tienen a las Malvinas, porque los gobiernos de Argentina que iban y venían, cogían dinero, se los repartían, venían los otros, cogían dinero en la teja, y la teja dijo, bueno, yo me voy a meter en esas islas que son de ustedes y hasta que no me paguen no me voy. Y entonces el próximo gobierno que se seguía embrollando no pagaban. Y como eran unas islas vacías, trajeron ingleses y los llenaron. Y después cuando vienen las Naciones Unidas le dicen a las Naciones Unidas,
Ah, no, sí, como nos vamos a preguntarle a esa gente. Hawái, ese es el caso de Hawái. Esa gente qué es lo que ellos quieren, pero si eran ingleses, ellos mismos los llevaron. Mire, ese fue el caso de Hawái y los Estados Unidos. Hawái es adquirido por los Estados Unidos en 1895 y empiezan a inmigrar americanos a Hawái. Y cuando hicieron el plebiscito, todos los que votaron ahí eran William Henry, que es americano. Los hawaianos estaban en los museos. Y quisieron la estadidad, porque era lo normal. Pero en el caso de Puerto Rico, eso no les es posible, porque todavía este país, en esencia, es un país hispánico. Pregunta que le hago por curiosidad. Cuando ellos invaden, las personas, los invadidos, tienden a anexar su idioma, su religión, y nosotros hemos sido como la parte disidente, diferente a ellos. No pudieron meternos el idioma. Constituida. Sí, es Cuando cierto. los Estados Unidos invaden este país, ya Puerto Rico había gozado de un estatuto autonómico. Ya España lo había declarado como provincia. Teníamos nuestra propia moneda. Teníamos más puertos que lo que tenemos ahora. Duró poco, pero lo tuvieron un ratito. Sí, bueno, yo tengo las monedas que se usaban aquí, en Puerto Rico, Isla de Puerto Rico, que tenían ahí al Alfonso XII, ¿era o el XIII? Nosotros ese. La cosa es que nosotros teníamos en ese momento más derechos que los que tenemos en estos momentos. ¿Por qué? Porque a raíz de la aprobación de todos estos decretos como la FORA, que es la escuela Jones, la ley 600, nos picaron el vuelo. Y lo peor de todo, las leyes de cabotaje. Nosotros podíamos comerciar con cualquier país del mundo en 1898. Ahora, solamente a través de la flota mercante norteamericana. Y eso es lo que nos tiene ahora mismo en una crisis que nos vamos a fastidiar.